La historia que se nos ha leído es que Jesús y sus discípulos un día decidieron atravesar el lago de Galilea e ir a la región de Nazaret, a la región de Gadara, perdón. Al llegar a tierra se les acercó un hombre, en realidad era impulsado por un espíritu inmundo, y que iba, como se nos ha leído, sin ropa, no moraba en su casa y además estaba prácticamente casi siempre entre los sepulcros. La zona donde estaba ubicada, la próxima a la ribera, era una zona de tierra o de piedras calizas, con muchas aristas, y él realmente, según nos dice Lucas en su narración, se hería porque en realidad no había nada que pudiera cubrirle su cuerpo. Nadie le podía sujetar, porque muchas veces incluso habían intentado atarlo con cadenas y grillos, pero la fuerza que realmente el diablo o el demonio le daba a él, hacía que para que no pudiera estar en medio de la gente, en medio de sus familiares, en medio de sus conciudadanos, él rompía sus cadenas y grillos y era impulsado por el demonio. O sea, hacía que él fuera vagando por las cuevas, que en realidad eran las tumbas donde se enterraban a los muertos. Cuando vio a Jesús, hemos de pensar que no siempre es este hombre endemoniado el que razona o piensa. Es el diablo, es el espíritu inmundo el que realmente se acerca a Jesús y se postra con una intención. Él le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En realidad, por los evangelios paralelos o sinópticos que hay entre Mateo y Marcos, sabemos que él lo que le está diciendo es: oye, es que vienes a atormentarme, vienes ya a expulsarme al abismo. Una cosa que tienen los diablos es saber que finalmente su juicio es un juicio de condenación, es un juicio de tinieblas, es un juicio en el cual ellos nunca más podrán zaherir y atormentar a los hombres. Y él le dice: ¿ha llegado ya el momento de que me lleves al abismo, al lugar donde ya no puede ejercer mi negocio, lo que yo tengo, para lo que he sido realmente creado? Jesús mandó al espíritu inmundo, que hablaba en nombre de muchos, como veremos a lo largo de la exposición, que le rogaba, como decía, que le decía: no queremos marchar de este hombre, no queremos abandonarlo. Y Jesús le decía: sal de él, sal de él. Cuando ya el diablo, que cuando Jesús le preguntó su nombre, le dijo: somos legión. Hay un toque de arrogancia. Somos legión, somos muchos. Aproximadamente, como podemos desprender del número de cerdos a los cuales entraron, que eran 2000, eran bastantes los que habían entrado en aquel hombre. Y le preguntaron o le pidieron a Jesús: permítenos entrar en esos hatos. Y Jesús les dio permiso, finalmente. Entraron en los cerdos y estos se precipitaron por la ladera al mar de Galilea y se ahogaron. Cuando los habitantes de la región de Gadara oyeron las palabras de todos aquellos que habían cuidado a los cerdos y que fueron por la ciudad y por los demás campos anunciando lo que había ocurrido con aquel hombre a manos de Jesús, fueron para ver qué había pasado. Y cuando llegaron, encontraron al hombre sentado a los pies de Jesús y completamente vestido.
La liberación y novedad de vida que se originó o se desarrolló en ese hombre confirmó una vez más las palabras de Jesús a aquellos judíos que escuchaban sus palabras: si el Hijo os libertare, realmente seréis libres. Hay una hoja que no quiere quedarse. Posiblemente alguien puede pensar lo que a mí me ocurrió cuando al principio de conocer el Evangelio, yo que venía de un contexto religioso, alguien me dijo: si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre. Y yo le dije: ¿de qué? Tengo que ser liberado, ya creo en Dios, soy religioso, creo en Jesucristo. Y digo: ¿de qué tengo que ser liberado? Jesús no se refería en este caso a esa liberación de la esclavitud social. Se refería a ser liberado de un poder que es mucho más potente y profundo y que solo Dios, solo Jesucristo puede liberarnos de él. En primer lugar, Jesús liberó a aquel hombre de las tinieblas. Si miramos al diccionario y buscamos las tinieblas, se nos dirá que es la falta y la insuficiencia de luz, es oscuridad en la cual podemos tropezar, es la sombra que realmente podemos encontrar, o incluso confusión. Las tinieblas pueden producir eso. La Biblia desde el inicio también nos dice lo que son las tinieblas. Las describen como responsables del desorden y el vacío, y que solo Dios, con el poder de su palabra, puede disipar estas tinieblas. Así empieza la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía entre la faz de las aguas. Dios que es luz, Dios que es Dios de orden, Dios que es Dios de gloria, habló y dijo: sea la luz, y fue la luz. El pueblo hebreo, a través de su historia, fue comprendiendo y siendo instruido sobre el significado de las tinieblas, mucho más amplio. No solamente conocer su dimensión moral y espiritual y escatológica de las tinieblas, sino más allá de esa manifestación que pueda tener las tinieblas a nivel físico. Alguna vez me parece que he dicho que si queréis hacer la prueba, pues os pongáis en una habitación y que alguien os dé vueltas con los ojos vendados. Y veréis que como cuando os queráis, tropezaréis con todo lo que pueda haber en esa habitación o en cualquier sala. Las tinieblas fueron consideradas por el pueblo de Israel como el desorden, la cautividad, la maldad, el lugar de los muertos, las profundidades del océano, la muerte. El contraste con las tinieblas está la luz, que es creación, vida, salvación, aunque el pueblo de Israel muchas veces trastocó y manipuló a la luz. No llegó a poder deshacer todo lo que la luz ilumina, pero sí que ellos le dieron la vuelta. Y Isaías muy atinadamente escribió al pueblo: ay de los que hacen a lo malo y dicen bueno, ay de los que dicen a lo bueno malo, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por esta causa, dice, se encendió el furor de Dios contra nosotros, su pueblo, y extendió su mano contra nosotros y nos hirió. Los hirió con la cautividad,
y fueron a ser esclavos, a pesar de que en su orgullo, aún en tiempos de Jesús, ellos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. La mano de Dios no se ha cortado todavía. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Nuestras iniquidades pueden hacer división entre Dios y nosotros. Podemos no clamar por la justicia. Hay gente que está en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra de la justicia de Dios. Podemos confiar en la vanidad y vivir en vanidad. Podemos alejarnos de la justicia y de la rectitud. Pero entonces, cuando más nos alejamos de la luz, nos damos cuenta que vivimos y andamos en oscuridad. En el griego del Nuevo Testamento, exactamente en esta parte y texto que nos ha leído Juan, el significado es exactamente lo mismo. Las tinieblas, desorden, caos, oscuridad, muerte, y la luz, claridad, salvación, vida. El evangelista Lucas no nos menciona por qué este hombre había llegado a esta situación. Porque este hombre estaba endemoniado. No nos dice qué pecados había cometido, ni cómo había llegado a caer en las garras y el poder de ese espíritu inmisericordia. Jesús durante su ministerio fue aclarando muchas de las cosas que a veces para nosotros son incógnitas. Él un día hablando con los judíos sobre la luz del mundo, él les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en su vida. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y los judíos volvieron a plantearle también una respuesta. Linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Aún no habían bajado de ese pedestal en el cual se creían estar por encima de todas las naciones, porque habían recibido de Dios no solamente ser el pueblo que había de contener y guardar su palabra y proclamarla al mundo, sino que ellos se creían el ombligo de toda la historia de la humanidad. Jesús le respondió, ¿es verdad? A lo mejor no habéis sido esclavos nunca de nadie, pero todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y que nadie se engañe. Ninguno de nosotros podemos engañarnos. El que hace la justicia es justo, como Jesucristo es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto, aquel hombre de Gadara, el gadarense, andaba en tinieblas, porque era esclavo no solamente de sus pecados, sino de aquel que lo había posesionado y que lo había cogido. Y no solamente por un momento, por un instante, sino hacía muchísimo tiempo que estaba en esa situación. Se había vuelto violento, incontrolable, sin dominio propio, hacía peligrar su propia vida y, como hemos dicho, se hería muchas veces con las piedras al andar por los sepulcros. Y además era incapaz de cambiar su situación y mucho menos librarse de toda aquella legión que en realidad lo había poseído. Solo Cristo podía liberarlo. Cuando Jesús llegó a la orilla del lago, como hemos dicho, el diablo o el jefe que los comandaba se encaró con Jesús
Y como hemos dicho, él le dijo, te ruego que no me atormentes. Al dirigirse a estas palabras al Señor, él le está manifestando que no está ni mucho menos conforme, ni fácilmente va a dejar de poseer a aquel que él tiene cautivo. El texto que hemos leído, cuando uno lo analiza, da la sensación de que Jesús en varias ocasiones le ha tenido que decir que deje, que salga de aquel hombre. Claro, hay mucha gente alrededor de Jesús, los discípulos, aquellos que cuidaban a los cerdos y seguramente mucha multitud que se había agolpado. Y Cristo quiso sacar a luz cuál era en realidad la situación de aquel hombre. ¿No era una locura pasajera? Por eso le preguntó Jesús, ¿cuál es tu nombre? Y él, como he dicho, seguramente con una pizca de orgullo, le dijo, Legión, somos Legión. Ya conocemos el final de la historia. Jesús permitió la petición, o sea, a la petición de los diablos, les permitió entrar en los cerdos y estos se precipitaron por la pendiente al mar de Galilea y se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos y aquellos que estaban junto al Señor Jesús y sus discípulos huyeron con terror, despavoridos, pero dieron noticias a la ciudad y a todos los alrededores de lo que había sucedido. Hay algunas reflexiones que hemos de hacer sobre esta primera parte de que Jesús liberó a aquel endemoniado de las tinieblas. ¿Vivimos en luz o vivo en luz o en tinieblas? Esta es una respuesta que nos hemos de hacer cada uno de nosotros. En realidad, si eres de Cristo, las tinieblas no tendrán poder sobre ti. Pero como dijo una vez Pedro, dice, velemos y vigilemos, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Es verdad que no va a tener poder para condenarte, no va a tener poder para poderte condenar y librarte de aquello que te ha dado Cristo, pero sí que puede arruinar tu vida para seguir sirviendo al Dios que adoramos, al Dios que adoras. Un ejemplo, David. Su desliz con Betsabé le impidió, a partir de aquel momento, ser un ejemplo para el resto de su familia. Y además, no solamente tuvo que soportar todos los embates que se produjeron a raíz de ese hecho. Él está alrededor nuestro, como león, mirar a quien devore. ¿Hay alguna razón en tu vida o en la mía? Lo que digo es algo que también me he tenido que responder a mí mismo, por la cual nos podamos sentir esclavos. ¿Hay algo todavía en lo que luchamos? ¿Hay algo todavía en lo que Jesús no ha podido, debido a que nosotros no consentimos que Él nos libre de ese pecado? ¿Permanecemos en la verdad para que ella, con su clarividencia, nos libere? Me siento libre de mis pecados por Jesucristo. En segundo lugar, Jesús liberó al gadareno de la soledad y el desamparo. La Madre Teresa de Calcuta decía un día, la soledad, no el hambre, es la plaga de nuestra época.
Sentirse solo no es lo mismo que estar solo. La soledad produce en la persona angustia, exclusión, dolor, rechazo y un sentimiento de que no le importa a nadie lo que a él le pase. Estas personas en realidad sienten sentimientos de angustia, de inquietud, tienden a recluirse en sí mismos, son reacias a expresar sus propias necesidades y sentimientos para que en realidad no se las considere que son personas raras. Sentirse solo realmente en soledad es destructiva y amenaza no solamente a nuestra salud emocional básica, sino también a nuestra propia persona. Pensando en esto, hurgué un poco en Internet y sobre todo en los datos que nuestro Ayuntamiento de Barcelona da en su web. Los datos son del 2021. Hay en nuestra ciudad de Barcelona, solamente en la ciudad de Barcelona, 197.000 personas, redondeo los números, 197.000 personas que viven solas, de 24 a 90 años. Por segmentos, 84.200 personas están entre una franja de 65 a 90 años. Son el 42%. 27.600 personas están entre una franja de 65 a 74 años. Representan el 32%. 38.400 personas están entre la franja de 75 a 85 años. Representan el 45%. Y 17.000 personas tienen entre 85 a 95 años o más. La soledad no solamente era la plaga de la época de la Madre Teresa de Calcuta, sigue siendo la plaga de nuestra época. Y como uno encuentra alguna nota informativa de nuestro ayuntamiento, es tan difícil poder solventar estas cosas. Solventar la soledad de tantas y tantas personas. Esto, si no hemos padecido soledad y desamparo profundo, hermanos y amigos, no vamos a comprender lo que significa la soledad. Conocí a una persona muy de cerca, que desde su tierna infancia hasta su juventud se sintió siempre sola, desamparada. Pero un día le hablaron del Evangelio. Y después de una época y un tiempo de haber rechazado el Evangelio, un día Jesús llamó a su corazón. Y su propio testimonio, que está escrito, decía: yo no había conocido a mi padre. Este era uno de los síntomas de haberse encontrado sola y en tiempos de posguerra. Desde que conocí a mi Padre Celestial, nunca más me he sentido sola, nunca más me he sentido en soledad. Sin embargo, la soledad y el desamparo del gadareno le había sido impuesta por el espíritu inmundo que lo dominaba. No vestía ropa ni moraba en casa. Siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes, en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Padecía soledad y desamparo mucho mayor
que estar lejos de su casa. No era solamente el ser poseído por aquellos espíritus inmundos, es que realmente él era una oveja sin pastor. Hay un himno que creo que recoge y su autor interpretó perfectamente la libertad y lo que Cristo hace con nosotros. Este himno lo escribió así, de esta manera: 99 ovejas sí, en el aprisco están, mas una sola sin pastor por la montaña va, el Gadareno. No iba por la montaña y por los sepulcros. Alguien de los que estaban en el redil le preguntó al Señor: Señor, ¿no bastan para ti las que a tu lado están? Jesús, como ha dicho Juan, venía de haber hecho milagros, de haber sanado gente, de haber quitado espíritus inmundos, de haber resucitado al hijo de la viuda de Naín. ¿No bastan para ti las que a tu lado están? Oh, no, no bastan, responde el pastor. Y al tenebroso bosque voy a la fugitiva a recobrar. Jesús cruzó el lago de Galilea para ir a la región de Genesaret. De quién, Señor, la sangre es que señalando la senda va. Por una oveja la vertí hasta poderla recobrar. Pero no termina aquí la historia de Jesús. La historia de Jesús no termina en una cruz. La historia de Jesús es: mi cara oveja al fin hallé, mi gozo celebrar. Y al final de esta historia veremos que realmente Jesús pudo gozarse de haber recuperado, de haber sanado al Gadareno. Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó nuestra naturaleza humana y estando en esta condición, murió en una cruz, habiéndose humillado hasta la muerte. La venida de Jesucristo al mundo no solamente es para darnos perdón, es también para deshacer las obras del diablo. El encuentro con Jesús al Gadareno le iba a cambiar de manera radical toda su vida. El Señor había dado los primeros pasos. Qué bien lo interpreta o lo interpretó el apóstol Juan. No es que nosotros hayamos amado a Dios o amemos a Dios. Él nos amó primero. Podríamos realmente parafrasear: no es que nosotros hayamos encontrado a Dios, Dios nos halló primero. No solamente le libró de su soledad y desamparo, sino que le hizo cercano. Lo acercó, en primer lugar, a Dios. Al ser iluminado aquel hombre, como veremos, él entendió a quién se había de acercar. En segundo lugar, lo hizo cercano a todos sus familiares y amigos. Recordad que él ya no moraba en casa. Recordad que había sido atado con cadenas y grillos. Seguramente no solamente por los conciudadanos, seguramente a sus familiares hartos ya de él, también seguramente ayudarían a atarlo con cadenas y grillos. Aquel hombre, cuando vio lo que había sucedido en su vida, quiso quedarse junto a Jesús. He pensado que no solamente quería seguir al Maestro, porque le había dado esa sanidad, sino porque a lo mejor en su propia poca luz todavía, él pensó: no sea que me vaya lejos de Jesús y la legión vuelva otra vez a buscarme.
Si Jesús mora en nosotros, hermanos, por la fe, no seremos como ovejas que no tienen pastor. Si a causa del Evangelio te sientes solo y desamparo, Jesús te dice: cobra ánimo, no temas. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. A veces estamos cansados, ¿verdad? A veces estamos cansados y cargados, seguramente de preocupaciones, de que queremos seguramente ser mejor de lo que somos. Jesús se levantó un día y dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Solo Dios puede cambiar de manera radical nuestra vida, hermanos y amigos. Solo Él tiene poder. No hay nuestros esfuerzos. Cuando yo era religioso procuraba cumplir los 10 mandamientos. Nunca pasé del primero y mucho menos del segundo. Y ya no digamos, bueno, a pesar de que en aquel momento era joven, pero aunque hubiera llegado al cuarto, al quinto o al sexto o al 10º, seguramente me hubiera dado siempre con un canto en los dientes, como se dice vulgarmente. Jesús no desea más que tengamos soledad, que tengamos desamparo, que estemos alejados. No quiere que seamos extranjeros, ni en el mundo, ni en medio de nuestras familias, ni en medio de aquellos con los cuales nos relacionamos, y mucho menos extranjeros en cuanto a la familia de Dios, sino que vivamos como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, esto es la gran liberación que Dios nos ha dado. Si has aceptado a Cristo, si has pedido perdón por tus pecados, si hemos realmente depositado nuestra fe en Cristo, ya no somos extranjeros, somos conciudadanos. En tercer lugar, Jesús liberó al gadareno de una vida vana o de vivir vanamente. Ya hemos considerado que él había perdido el control por la acción y el poder del Espíritu, indiscutiblemente, pero había hecho de su vida una vida vana, inútil, sin fruto. Jesús, el Hijo de Dios, lo liberó, haciendo de él un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva creación. Nunca más volvería a ser y a estar poseído por el diablo. Esta es una convicción a la que llega uno cuando termina de leer todo este pasaje. Nunca más el diablo tomaría posesión de aquel hombre. 3 son las manifestaciones de que realmente fue así en la vida de aquel hombre. Y que aquellos que fueron a ver lo que había ocurrido, al hallarlo a los pies de Jesús, lo pudieron comprobar. La primera evidencia es que estaba sentado a los pies de Jesús, escuchaba sus palabras, estaba atento a lo que Jesús le decía. Ya no estaba pendiente de lo que Jesús le había dicho al diablo o a los diablos. Estaba pendiente de lo que Jesús, seguramente en el transcurso del tiempo, entre la ida de unos y la venida de los otros, Jesús estuvo hablando con él. Ya estaba libre de tinieblas, la luz ya había entrado en su vida. Deseaba oír a su maestro. Me recuerda siempre a María, la hermana de Marta y de Lázaro, y el juicio que emitió Jesús cuando Marta le dijo: Señor, dile a mi hermana que me eche una mano, porque yo estoy atareada
y tengo invitados, entre ellos estás tú. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, María ha escogido la buena parte y además no le será quitada. Al gadareno tampoco le sería quitada la libertad y la luz que le había dado el Señor Jesús. Estaba a los pies de su Maestro, de su libertador. La segunda evidencia es que estaba vestido. Se dio cuenta, seguramente él, de que estaba desnudo cuando fue liberado de los demonios. El cubrirse su desnudez fue símbolo de la justicia con la cual había sido revestido. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, no de nuestra propia justicia. La tercera evidencia es que estaba en su cabal juicio. La palabra cabal, este vocablo está formado por dos palabras en el original griego. La primera palabra es sozo, que significa salvar, salvar íntegramente, totalmente. La segunda es frereo, que significa haber realmente puesto en orden todos los pensamientos, toda la mente. Y así nos demuestra este hombre que realmente había ocurrido en su vida. Se sintió salvado por Jesús y se sintió además con una mente clarificada. Estas son las evidencias que demuestran que él había sido liberado de las tinieblas, de la soledad. Seguramente por eso él deseó también de estar con su Maestro. Tres evidencias que dan claramente la transformación que había surgido en su vida. Señor, déjame ir contigo, déjame estar a tu lado, déjame ser tu discípulo, como nos conoce el Maestro, ¿verdad? A veces queremos hacer esto, lo otro por el Señor y estar siempre junto a Él. Y Dios nos da otro servicio que a lo mejor al principio no nos gusta, pero que al final es glorioso. Esto fue lo que le dio Jesús a la petición del gadareno. Déjame ir contigo, Señor, déjame estar contigo. No, vuélvete a tu casa. A aquellos que te han visto como estabas, vuélvete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios, el Señor, contigo. Y el gadareno se marchó publicando por toda la ciudad cuántas cosas había hecho Jesús con él. Pero decía hace un momento que era un servicio glorioso porque solamente su testimonio no quedó circunscrito junto a los suyos y a su ciudad. Él se desparramó por toda Decápolis, un conjunto de 10 ciudades. Él fue por toda Decápolis, predicando y proclamando lo que Jesús había hecho con él. ¿Vivimos vanamente o para la gloria de Dios y alabanza de Jesucristo? ¿Tenemos hambre de la palabra de Dios? ¿Permanecemos mucho tiempo a los pies de Jesús meditando en su palabra? ¿Deseamos estar cerca de Él, aprender de Él? La enseñanza no solamente es para que tengamos bien amueblado intelectualmente la cabeza y la mente. La enseñanza de Jesús es para que la pongamos por obra.
Dijo Jesús, si oís mis palabras y las ponéis por obra, verdaderamente seréis mis discípulos. Y el discípulo no tiene categoría, hermanos. El discípulo que tiene 10 talentos y consiguió 10 para su Señor, recibió la misma gloria que el que tenía 5 y conquistó para su Señor 5. Lo malo es que si solo tenemos un talento y lo escondemos, entonces qué mal discípulos somos. A modo de conclusión, pidamos a Dios que nos libre, que seamos libres de tiniebla, de soledad, de una vida vana, confiando en las promesas de Dios, que son sí y amén en Jesucristo. Y nos pongamos bajo las manos y las alas de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho mejor y más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que a nosotros nos levantó a novedad de vida. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo, en esta Iglesia y en todas las iglesias y en su Iglesia universal, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.